Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 23. El Dios no conocido es el título de nuestro mensaje de hoy. El Dios no conocido. Hechos capítulo 17, del verso 16 hasta el 23. Dice, hermanos, así en la escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pueden sentarse, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos de cambios. El mundo cambia dramáticamente cada día. Todo cambia vertiginosamente. La tecnología parece ser un buen indicador de qué tan rápidamente va cambiando el mundo y la vida del ser humano. Un ejemplo: los teléfonos inteligentes. Apenas le estamos descubriendo algunas funciones al que tenemos y ya va a salir otro nuevo que va a declarar que el nuestro es obsoleto y vamos a comprar el nuevo. Todavía no aprendimos a manejar el otro y ya estamos comprando el nuevo, porque continuamente todo está cambiando. Pero lo importante de estos cambios es que no solo cambia en términos de tecnología, cambia todo en la vida del ser humano, incluyendo lo que creemos acerca de Dios. En este sentido, el mundo ha cambiado tanto que hace unos años un expresidente de los Estados Unidos declaró lo siguiente: los Estados Unidos ya no es una nación cristiana. Con esto no quiso decir él que el cristianismo ya no existe o que estaba en contra del cristianismo. Lo que él quiso decir es que en este país se confunden multitud de creencias y que cada quien tiene derecho a creer lo que prefiera. Unos en el cristianismo y otros en otras cosas. Y cada uno puede practicar y creer lo que mejor le parezca. Pero lo interesante, hermanos, de esta declaración de aquel hombre que fue presidente de esta nación es un punto interesante, porque me parece a mí que este hombre habló con bastante ligereza, diciendo: esta nación ya no es cristiana, cuando todo el mundo sabe, porque la historia así lo demuestra, que los Estados Unidos nacieron cristianos evangélicos. Sin embargo, este hombre pudo decir con toda libertad: este país ya no es cristiano. Quizá lo que él quiso decir: ya no es exclusivamente cristiano, ahora es cristiano y una multitud de creencias que están combinadas y confundidas en esta sociedad estadounidense. Lo interesante, hermanos, de este punto, y por lo cual se los estoy mencionando, es porque a mí me parece que este hombre declaró estas palabras tan impactantes porque se daba cuenta
de una cosa que a nosotros como Iglesia de Cristo nos debe preocupar. Se daba cuenta de que el Cristo que antes fue conocido y glorificado en esta nación, ahora es un Dios no conocido. Ahora es un Dios del que la sociedad presente, la generación presente, ya no sabe nada de Él. Ya no conoce nada de Él o conoce muy poco de Él. Aquel Dios que antes fue el fundamento de esta nación, aquel Dios a quien todo mundo conocía, y gracias a ese conocimiento del Dios verdadero, esta nación creció y se volvió la primera potencia del mundo. Ahora es un Dios no conocido. ¿Por qué es preocupante para nosotros esta situación? Porque las estadísticas dicen, hermanos, que entre el 63 y el 75% de la población de este país es cristiana. Y si la mayoría somos cristianos, ¿por qué nuestro Dios es desconocido? Hay una respuesta válida para este punto. Si nuestro Dios hoy es un Dios no conocido, es porque la Iglesia de Cristo ha dejado de testificar de Él. Si el mundo no conoce al Dios verdadero revelado en las Escrituras, es porque nosotros, la Iglesia del Señor, hemos dejado de testificar de su nombre. Y eso nos debe preocupar a todos. El apóstol Pablo se encontró en una situación similar, en un mundo muy diferente al nuestro, pero en una situación similar. Él llegó a Atenas, Grecia, y encontró el mismo problema. El Dios de las Escrituras era desconocido. Él nos muestra entonces en este pasaje que hemos leído qué deberíamos hacer para resolver este problema de que nuestro Dios ya no sea conocido en esta sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es entender que todo se debe a la idolatría. Dice ahí en el primer versículo, hermanos, que leímos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo está en Atenas, la cuna de la sabiduría de aquel mundo en el que él vivía. Atenas era el símbolo del conocimiento. Atenas era el símbolo, hermanos, de la profundidad del conocimiento humano. Recordemos que en aquella ciudad nacieron los grandes filósofos, fundadores de aquella ciencia llamada filosofía, que en aquellos días era todavía una ciencia nueva, que antes no se conocía. Grecia y Atenas particularmente fue la cuna de los grandes filósofos clásicos que ayudaron a moldear la cultura de Occidente en la que nosotros vivimos hoy. Pero fijémonos bien que aunque Atenas significaba educación, sabiduría, conocimiento, riqueza, grandeza humana, gloria humana, a Pablo ninguna de esas cosas le impactó tanto como para enardecer su alma. Enardecer significa encender una indignación tremenda, una indignación terrible. Lo que a él le hizo enardecer su alma fue ver a las multitudes entregadas a la idolatría. Fijémonos bien que Pablo, hermanos, no odió a la gente. Pablo no se enardeció, Pablo no se indignó con la gente, se indignó con el engaño de la idolatría. Pablo sabía bien que los ídolos nada son, pero veía a las multitudes correr tras aquellos ídolos hechos de manos de hombre. Lo que a él le enardeció, lo que a él le indignó es ver a la gente confiando sus vidas en manos de figuras hechas de hombre. Lo que enardeció su alma, hermanos, es ver a la gente engañada por la ignorancia, engañada por no conocer al Dios verdadero revelado en las Escrituras. Pero Pablo no se quedó lamentándose de aquella situación. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Empezó a predicar, dice, en la plaza cada día con los que concurrían. Lo leímos en el verso 18.
Quiere decir que Pablo, hermano, se fue al mercado y allí en el mercado empezó a predicar. Y allí en el mercado comenzó a dar testimonio de Cristo. Fíjense bien que Pablo no dijo, vamos a esperar a que los entregados a la idolatría vengan. Pablo dijo, voy a salir a buscarlos para presentarles al Dios verdadero, para que conozcan al único Dios verdadero. No se sentó a lamentarse por la situación, no se sentó a llorar porque las multitudes estaban entregadas a la idolatría. Se levantó y comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo para que todo el que no lo conocía tuviera conocimiento del Dios verdadero. Esto es sumamente importante, hermanos, porque nos demuestra que la solución a este problema de que nuestro Dios es desconocido es hacerlo visible al mundo. Y no lo vamos a hacer visible al mundo si no vamos al mundo a anunciarles que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Solo la iglesia de Jesucristo puede cumplir esa función, porque solo la iglesia de Jesucristo ha recibido el evangelio verdadero para anunciarlo al mundo. Nosotros, hermanos, vivimos hoy en grandes ciudades. Vivimos hoy en una gran nación. Si a Pablo lo encontramos aquí en este pasaje, en Atenas, la ciudad símbolo de la prosperidad, de la riqueza, del conocimiento, de la grandeza, nosotros también estamos viviendo hoy en la primera potencia del mundo, donde confluye la riqueza económica, la tecnología, el conocimiento, las grandes universidades, las grandes escuelas, las mejores academias de estudio y de conocimiento están en esta nación. Esta nación es lo más grande que existe hasta el día de hoy en toda la tierra. Pablo estaba en Grecia, nosotros estamos en los Estados Unidos de América, la nación más grande que hay sobre la tierra en este momento. Aquí también abundan las artes, aquí también abundan las ciencias, la arquitectura, la diversión, la comodidad, las riquezas, la abundancia, todo se reúne en esta nación. Vivimos en un país inmensamente rico, con innumerables recursos. Vivimos en una sociedad con todas sus necesidades satisfechas, pero aunque hay mucha riqueza, no todos gozamos de prosperidad. Porque riqueza y prosperidad son dos cosas distintas. La riqueza, hermanos, esclaviza al que la tiene. El que es verdaderamente rico, materialmente hablando, vive esclavizado a sus posesiones. Vive continuamente angustiado por todo lo que tiene. Pero la prosperidad, según la Escritura, no se refiere a tener riquezas, se refiere a la paz del alma. En la tercera de Juan, en el capítulo 1 y verso 2, Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir, hermanos, que las riquezas están en el dinero, en la posesión. No estoy diciendo que eso sea malo. Déjenme aclarar esto. No estoy diciendo que tener riqueza sea malo. El que las tiene y le estorban, yo le puedo ayudar con algo. No se trata de eso. Pero lo que sí estamos diciendo es que riqueza no es sinónimo de felicidad. No es sinónimo de gozo, de alegría permanente. No es sinónimo, hermanos, de vivir feliz. La felicidad del ser humano se encuentra en su alma. Así como el hambre no se quita con consejos. Porque a veces cuando tenemos mucha hambre, algún hermano nos dice, no esté pensando en comida, hermano, piensa en otra cosa y se le va a quitar. Y uno no puede pensar en otra cosa sino en comida porque tiene hambre. Por más consejos que le den, aunque le digan, hermano, voy a orar por usted para que se le quite el hambre. Tengo que comer para resolver el problema del hambre.
Así como el hambre no se quita con consejos, la angustia del alma no se quita con una hamburguesa. Así también la aflicción del alma no se quita con una casa, con un automóvil, con una... No, de nuevo, no digo que esto sea malo. Si a alguno le sobra un automóvil, también le puedo echar una mano con eso. No estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es que no lo hace feliz. La felicidad del hombre está en el alma. Y la necesidad del alma humana tiene la forma de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada puede hacer feliz al hombre sino una buena relación con su Creador. Todo esto lo sabía el apóstol Pablo. Todo esto lo conocía él perfectamente y esto es lo que está tratando de enseñarles a los griegos. Aquellos griegos que se sentían satisfechos de todo lo que habían hecho, de todo lo que habían logrado, de toda la grandeza que habían alcanzado. A ellos les está diciendo el apóstol Pablo, hay un espacio vacío en sus vidas. Y entonces aprovecha él un elemento interesante en este pasaje. Cuando está predicando en el Areópago, hermanos, era un lugar, un auditorio como este, donde se reunían los grandes sabios de Grecia. Y ahí invitaron a predicar al apóstol Pablo. Y él fue a predicar ahí. Y en vez de pelearse con ellos, les dice, veo que son ustedes muy religiosos. Tan religiosos que tienen un altar para el Dios no conocido. Este detalle es interesante porque los griegos, hermanos, dijeron, tenemos muchos dioses y tenían un altar para cada uno en aquel auditorio. Pero dijeron ellos muy previsores, no vaya a ser que haya alguno por ahí que se nos haya quedado fuera y se va a enojar con nosotros. Así que mejor le hacemos también a él un altar y le vamos a poner al Dios no conocido por si se nos escapó. Entonces el apóstol Pablo, en vez de ponerse a pelear con ellos por asuntos religiosos, les dice, a este que ustedes no conocen, es al que yo les quiero presentar. A este del que ustedes no saben, es al que yo les quiero presentar. Y a partir de ahí comenzó a presentar al Dios verdadero. Pablo comprendió, hermanos, que tenía que hacer conocido al Dios que ellos no conocían. Entendió que había que predicarlo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia y a cualquier hora. Y es por eso que acepta gustoso ir al Areópago, sin confrontar asuntos religiosos, sin caer, perdón hermano, sin caer en discusiones inútiles, testificó del Dios verdadero. Nuestra generación también está llena de ídolos. El más común de todos es el adorarnos a nosotros mismos, el concedernos a nosotros todo lo mejor, el concedernos a nosotros todo lo bueno que la vida pueda darnos, el no exigirnos ningún esfuerzo, el no exigirnos ningún trabajo, el no exigirnos ningún sacrificio para la gloria del Dios verdadero. Mientras nosotros sigamos idolatrando nuestro yo, nuestro ego, vamos a seguir viviendo ese vacío terrible en nuestro corazón. Gracias, varón. Que nos ahoga y nos entristece permanentemente. El apóstol Pablo nos deja un mensaje claro. Hay que llenar el vacío de nuestras almas con el único Dios verdadero, Jesús de Nazaret. Hay que predicarlo en todas partes. Hay que predicarlo a toda hora. Hay que ir a buscar a la gente que no lo conoce para testificar de ese Dios verdadero, el único que les puede dar la dicha y la felicidad. Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias, bendecimos tu nombre.